En los últimos 4 años aumentaron más de 1000% las solicitudes de refugio al gobierno mexicano. De acuerdo con la ONU, son 14.596 solicitudes de refugio, la mayoría de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Hoy conversaremos con una asesora jurídica federal especializada en atención a migrantes sobre este tema. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Janet Calderón Jiménez, asesora jurídica federal especializada en atención a migrantes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Licenciada, pues para comenzar a abordar este tema, ¿no? Sabemos que México se ha convertido en un país de tránsito, de destino de personas que vienen de Centroamérica huyendo de la violencia de sus países, ¿no? ¿Cuál es la definición de un refugiado? Bueno, de manera general, nosotros tenemos una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, y esa ley establece 3 supuestos. Yo se los voy a decir de manera general. Las personas refugiadas son aquellas que se vieron forzadas a huir de su país de origen o de residencia porque su vida, su libertad o su seguridad corren peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, violencia generalizada o violación masiva de derechos humanos. ¿Cuánto tarda este proceso que establece la normativa mexicana para dar refugio a una persona? Bueno, todo depende también de la circunstancia en particular. No hay como un término como tal establecido, pero aproximadamente 6 meses. Ahorita, derivado del sismo, hay un poco atraso en la Comar y los juicios nos están, bueno, no los juicios, los procedimientos nos están durando mayor tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado? Bueno, esta es una buena pregunta porque mucha gente confunde, ¿no? La migración, pues, es como un término general. Es toda movilidad de las personas que salen de su país, mayormente por buscar mejores condiciones económicas, pero también sociales y culturales. A veces por cuestiones de unidad familiar, buscan, por ejemplo, el padre de familia viajó a Estados Unidos y después los hijos o la esposa lo siguen. Esa es como migración en general. Y por su parte el refugio, pues es como, yo lo considero como una migración forzada, porque las personas se vieron forzadas, obligadas a dejar su país de origen o de residencia, precisamente porque su vida, su libertad corre en peligro. ¿Cómo se comprueba esto? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo le hacen para saber si una persona en realidad sí requiere de refugio? Ok, bueno, hay una entrevista de elegibilidad. Después del proceso que vamos a platicar más adelante, hay una entrevista de elegibilidad. De esa entrevista van a valorar la credibilidad del dicho de la persona. Ella va a contar qué es lo que le pasó, a eso le llaman el temor subjetivo. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cuál es la vivencia que él tuvo? ¿Por qué tiene temor de regresar a su país? ¿Por qué su vida corre peligro en su país? Y por otro lado, tenemos que van a solicitar informes a Relaciones Exteriores para que diga cuál es la situación que impera en el país de origen o en el país de residencia de la persona que está solicitando refugio. Y con estas dos van a determinar si hay un temor fundado, si hay verdaderamente una persecución, y va a hacer la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la determinación sobre si se otorga o no la condición de refugiado. ¿Y esta condición jurídica es definitiva? ¿Hay plazos, hay términos? Es definitiva, pero también hay algunos casos, algunos supuestos en los que las pueden cancelar, y además la persona también puede optar para ya no continuar con la condición de refugiado. ¿Cuál es la condición actual de las personas que piden refugio en México? Bueno, es un trámite un poquito difícil para ellos, pensando primeramente de todo lo que vienen huyendo. La mayoría de las veces las personas no traen documentos, precisamente porque salieron huyendo. A veces no traen ni siquiera documentos de identidad, entonces eso les complica un poquito más. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Por ejemplo, la ley de migración establece que las personas, por el simple hecho de ser solicitantes de refugio, pueden solicitar una visa por razones humanitarias, y esa visa por razones humanitarias les va a dar oportunidad para trabajar. Esta visa se les otorga mientras dura el procedimiento de que si se les reconoce o no se les reconoce la condición de refugiado. ¿Y qué obstáculos enfrentan las personas que huyen de sus países cuando llegan aquí a México? Pues me imagino que también acercarse a las autoridades pues debe ser pues ese primer contacto complicado, claro, para las personas, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que tienen estas personas? Bueno, primero es el desconocimiento de las autoridades
Y ese es yo creo que el principal obstáculo, porque la ley establece que cualquier autoridad que tenga conocimiento de que una persona es solicitante de refugio tiene que de manera inmediata informarlo a la Comar, pero no lo hacen. Entonces, a veces los detienen en estaciones migratorias, aun cuando son solicitantes de refugio, a veces los devuelven, esa es otra cosa que también les pasa, y además lo que más se enfrentan pues es a la delincuencia, a la violencia que hay aquí en México, y que a veces pues autoridades de los 3 órdenes de gobierno pues les violan sus derechos humanos. ¿Cuáles son los casos que ustedes desde el instituto han visto en cuanto a las violaciones de derechos humanos? Bueno, son muchos, ellos por ejemplo tienen derecho a una entrevista personal y directa y a veces no se les da esa entrevista de esa manera. Tienen derecho también a un traductor y a veces no se les otorga un traductor, porque también veamos que otro de los obstáculos a que enfrentan es el idioma, la cultura, y no solamente por una lengua extranjera, sino que muchos de ellos también son indígenas. ¿Y ante quién se solicita, ante qué autoridad se solicita la condición de refugiado y cuáles son los términos? Ok, bueno, existe la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se tiene que presentar ante su coordinación general, y en los estados de la República, donde no existe una delegación de la Comar, se presenta ante el Instituto Nacional de Migración y lo va a hacer llegar a la Comar. Y el término para presentarlo, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece en el artículo 18 un término de 30 días hábiles a partir del día siguiente del ingreso al país, o bien a partir de que estuvieron en posibilidades de hacerlo. En caso de que no lo presenten en el tiempo de 30 días, pues hay que justificar por qué no la pudieron presentar, por qué no hubo manera, y entonces va a determinar la Comar si les admite o no la solicitud de la condición de refugiado. Es momento de hacer una breve pausa. Al regresar, ¿nos se puede ejemplificar un poco el asunto de los refugiados en nuestro país y sobre todo los casos que llegan al Instituto Federal de Defensoría Pública? Regresamos. Claro, no le cambie, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la licenciada Janet Calderón Jiménez, asesora jurídica federal especializada en atención a migrantes, acerca de la condición de refugiado en México. Y ya nos decía en el bloque anterior ante qué autoridad se solicita esta condición jurídica. Ahora explíquenos en qué consiste el procedimiento. Ok, bueno, como bien decíamos, hay que presentar una solicitud de manera verbal o por escrito ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o ante la delegación del Instituto Nacional de Migración que corresponda. Esta la pueden hacer de manera verbal o por escrito, incluso ante otra autoridad, y la autoridad tendrá la obligación de hacérselo del conocimiento a la Comar. Posterior a ello va a haber una entrevista de elegibilidad y en esa entrevista la persona que es solicitante de refugio pues va a manifestar cuál es la razón por la cual está solicitando el refugio. De ahí va a depender la credibilidad que le den y el temor subjetivo a lo que él está manifestando de por qué sale huyendo. Posterior a eso, bueno, ya va a haber una resolución de Comar que va a determinar si le otorga o no la condición de refugiado o la protección complementaria. Y bueno, estas personas, pues es un grupo vulnerable, ¿no, licenciada? ¿Cómo hace el Estado mexicano para garantizar la protección de sus derechos humanos en todo este proceso? Bueno, sí, efectivamente es un grupo vulnerable. Por la situación principalmente de huida. Ellos vienen a veces sin papeles y pues no se les reconocen a veces su personalidad. ¿Qué hace el Estado mexicano? Bueno, el Estado mexicano tiene en su ley de migración, en el artículo 52, fracción quinta, tiene una visa por razones humanitarias. Ahí nos establece que tienen acceso a esa visa las personas que son solicitantes de refugio. Con la constancia de solicitante de refugio, acuden ante el Instituto Nacional de Migración, se llena un formulario, incluso es gratuita, y se les otorga esa visa en tanto se resuelve el procedimiento. Esa es una de las cosas. Y además existen muchos principios que establece la propia ley, como es el principio de no devolución. Esto es que no se puede devolver al país de origen a una persona que ha solicitado la condición de refugio
refugiado, el principio de no discriminación por ninguna razón, ni nacionalidad, ni género, ni religión, a todas las personas se les tiene que tratar igual, principio de unidad familiar, una persona que ya fue reconocida como refugiado tiene derecho a que por derivación a su familia también se le reconozca como refugiado. Otro es a la no sanción por ingreso irregular, no hay una multa, por ejemplo, cuando les den en todo caso la residencia permanente, que con esto concluye la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. Entre otros, y obviamente el debido proceso, el acceso a la justicia, entre muchos otros. ¿Y qué servicios ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública a las personas que quieren solicitar el refugio en México? Bueno, primeramente, pues nosotros, como ya saben, otorgamos servicios de orientación, asesoría y representación jurídica. En materia migratoria es representación jurídica en la mayoría de los casos. Estas personas, nosotros los podemos acompañar en todo el procedimiento de solicitante de la condición de refugiado. También los podemos acompañar en el procedimiento para solicitar la visa por razones humanitarias y ya que les fue reconocido la residencia permanente. Y en caso de que les haya sido negado, quien ya cuente con una negativa puede acercarse a nosotros para que se valore la interposición de algún medio de defensa, ya sea el recurso de revisión en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio contencioso administrativo que se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por eso es importante que cuando tengan una resolución, de inmediato acudan a la institución para valorar la oportunidad, ya que el recurso tenemos 15 días hábiles y para el juicio tenemos 30 días hábiles a partir de que les notificaron. ¿Qué retos enfrentan ustedes como asesores jurídicos especializados en este tema de los refugiados? Yo creo que el principal reto es pues la falta de sensibilidad de las instituciones. Cuesta mucho trabajo precisamente como que lograr que se les reconozcan sus derechos, a veces que les den el acceso a la educación, el acceso a la seguridad social, porque ya sabemos que la Constitución establece que pues a todas las personas, independientemente de la situación migratoria, se les otorgarán esos derechos. Y ahora, ¿nos podría ejemplificar algún caso que haya atendido usted en este tema de refugiados? Bueno, tenemos varios casos especiales que muy notorios es, por ejemplo, el caso de las personas del Salvador que están huyendo de la Mara y de las pandillas. Lo mismo ocurre con Honduras. Tenemos ahora muy recientemente el caso de Venezuela, que se está aumentando cada vez a las personas que están solicitando refugio y que cada uno de ellos pues está en un supuesto diferente de los que establece la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. En el caso de Venezuela, ¿cuáles son los argumentos de la gente que solicita el refugio? Pues generalmente dicen que hay violación masiva de derechos humanos porque ya no tienen alimentos, no tienen acceso a servicios de salud, porque se los limitan, no pueden manifestarse. Yo consideraría que sería como la violación masiva de sus derechos humanos. Y una vez ya que se tiene la condición de refugiado, estas personas ya tienen acceso, ya nos decía, a seguridad social, pero pueden trabajar libremente, pueden realizar su vida. Claro. Bueno, primero aquí la oportunidad de tener derecho a la salud, derecho a la educación, eso es independientemente que les otorguen o no la condición de refugiado. Desde que son solicitantes ya pueden solicitar esto porque es un derecho humano. Pero ya una vez que les otorgan la condición de refugiado, les van a dar una residencia permanente. Y esa residencia permanente pues les va a dar, es con oportunidad de realizar actividades remuneradas. Entonces ellos van a tener acceso a un CURP y por lo tanto van a poder tener un trabajo formal, una seguridad social y todo lo demás que conlleva. Nuestra sección Te Escuchamos, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina de que el gobierno mexicano otorgue esta condición jurídica a las personas que lo solicitan. La invito a ver la cápsula y regresamos. Okay. Vamos a ver, Te Escuchamos y volvemos. Sí, me parece perfecto, porque, bueno, si yo en dado caso me pongo en el lugar de ellos, pues estaría prácticamente buscando quién me apoyara, ¿no? Y pues está muy bien, bueno, si el gobierno así lo desea y que le echen la mano a los que vienen para acá y pues les dé más que nada el apoyo, pues yo estoy muy a favor de ello. No, pues yo creo que es lo justo para la gente que tiene ese tipo de necesidades, porque si huyen de su país porque son atacados a sus derechos, pues es que es normal que otro país les dé esa forma de proteger. A mí me parece correcto
que genere las condiciones para recibir a migrantes. Es un derecho humano la migración. Lo que se necesita son políticas que se puedan generar condiciones para empleo, para migrantes, empleo temporal, programas temporales de estancia. Pues, ¿qué le puedo decir? Pues está bien, ¿no? Está bien lo que hace porque, pues si lo vemos por el lado de que cuando fue el temblor del 85, pues muchos países nos ayudaron. Entonces, pues es cuando hay que echar la mano a los demás países o a la demás gente que viene de otros lados. Hay que ser humanitarios, ¿no? Hoy por ellos, mañana por nosotros también. Quién sabe cómo nos vaya más adelante. La vida cambia en segundos. Lo que pasa es que siempre México siempre ha sido, siempre ha ayudado. Y está bien que le ayuda a la gente que lo necesita. Y hoy por ellos y mañana será por nosotros. Híjole, pues yo creo que está bien, ¿no? Está bien y sobre todo viendo las condiciones en las que están, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cómo están saliendo, ¿no? Y ve uno a los chamaquitos, a las mujeres, a gente embarazada. Pues ojalá sí el gobierno de aquí de México otorgue una partida para seguirlos ayudando o ayudarlos más, ¿no? Yo estoy de acuerdo que se les dé un apoyo a los humildes, a los niños principalmente a las niñas, que haya unos albergues, sí, pero que vengan a trabajar, que no vengan a robar, que no vengan a estafar. Pues considero que es lo más adecuado humanitariamente, porque pues como lo podemos ver, tenemos un problema de un muro que nos quieren construir para limitarnos el viaje al norte y todos estos temas, ¿no? Entonces yo considero que es una alternativa humanitaria, de convivencia. Ya estamos de vuelta, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, claro, es de la señora Eugenia Lozano de la colonia El Vergel. Ella comenta que ingresó a México en calidad de turista hace más de 30 días y no sabía que podía solicitar refugio. Ella desea saber si aún puede hacerlo. Claro que sí, bueno, tiene que justificar a través de un escrito ante la Comar por qué razón estuvo imposibilitada para pedir antes se le reconociera la condición de refugiado. Él tiene que hacerlo en términos del artículo 19 del reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y puede acercarse, por supuesto, al instituto para que lo apoyemos. Muy bien, ahí está la respuesta para Eugenia. Vamos con la siguiente llamada, es del señor Jorge Temores de la delegación Venustiano Carranza. Él indica que es solicitante de la condición de refugiado y desea saber si mientras resuelve su situación puede optar por una forma migratoria en México. Claro que sí, es precisamente de lo que hablábamos. La ley de migración establece en su artículo 52, en la fracción quinta, que las personas que son solicitantes de la condición de refugiado tienen derecho a solicitar una visa por razones humanitarias. Esta visa, nosotros le podemos apoyar en el trámite y además esta visa va a durar mientras dure el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Ok, vamos con una llamada más del señor Alfonso Ríos de la colonia Doctores. Él nos dice que tiene una amiga en un país sudamericano que desea venir a México junto con sus hijos, ya que considera que su vida corre peligro, pues ha sido amenazada por pandilleros. Quiere saber si en la Embajada de México en su país puede pedir el refugio. Bueno, aquí hay que establecer que el refugio se pide cuando ya están en el país, ya estando en México, porque el principal requisito es que salieron huyendo de su país de origen. Entonces tiene que llegar primero a México y pedir el refugio aquí. Vamos con la siguiente llamada, es de Andreina Morales de la delegación Miguel Hidalgo. Ella explica que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiada a la Comar, sin embargo le fue negado y desea saber qué puede hacer al respecto, ya que teme regresar a su país.
Ok, bueno, en este caso hay que verificar primero cuándo le fue notificado para ver la oportunidad de interponer un medio de defensa, como puede ser el recurso de revisión, que va a ser de conocimiento de la propia Comar, o el juicio contencioso administrativo. Esto es de manera optativa. Si para el primero, si optamos por el recurso de revisión, tenemos 15 días hábiles a partir de que le notificaron, y para el juicio contencioso 30 días hábiles. Entonces lo invitamos a que nos acompañe en la oficina para ver si lo podemos apoyar y de qué manera. De igual manera, a todas las personas que se han comunicado, recordarles que el servicio es totalmente gratuito, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien, pues nos da tiempo una llamada más, es del señor Eduardo Grisales. Él dice que es solicitante de refugio y que le dijeron que puede solicitar una visa humanitaria de 1 año, pero que le preocupa que si tramita esa visa ya no le den la residencia permanente en caso de que le otorguen la calidad de refugiado. Ok, esa es una duda muy común que tienen las personas que solicitan refugio, porque les han hecho creer que si solicitan la visa por razones humanitarias, que tiene vigencia, se supone, de 1 año, después ya no van a tener derecho a acceder a la visa, que es a la residencia permanente, que es, como su nombre lo dice, permanente. Pero no deben confundirse, la visa por razones humanitarias es un derecho mientras dura el procedimiento. Una vez que son reconocidos en la condición de refugiado, solicitamos al Instituto Nacional de Migración el cambio de condición de estancia de razones humanitarias por residencia permanente. Para los amigos que nos ven en otros estados, ¿también hay servicios especializados en los demás estados? Claro, bueno, para empezar, cualquier asesor jurídico del país, tenemos en todas las principales ciudades del país asesores jurídicos federales que brindan el servicio gratuito, y ellos les pueden dar la atención que corresponda, pero hay en las principales entidades de la frontera sur y la frontera norte, contamos con asesores jurídicos especializados en atención a migrantes. ¿Qué se le solicita a las personas que nos están viendo y que se puedan encontrar en una situación parecida, que quieran solicitar el refugio en México? ¿Qué hay que llevar cuando se presentan a las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública? Bueno, en general no les podemos pedir nada porque precisamente salieron huyendo, pero si traen su identificación, su pasaporte, documento de identidad, si traen alguna prueba de denuncias que pusieron en su país de origen cuando salieron por amenazas o algo así, que lo hagan llegar, que nos lo lleven, para que nosotros lo agreguemos en el escrito que presentemos ante la Comar. Pero es de manera gratuita, y con que acudan y con una pequeña entrevista que les hacemos ahí, veamos que son a quienes les podamos prestar el servicio, y con mucho gusto se los otorgamos. Yo quiero hacer énfasis precisamente en la calidad y la calidez de este servicio de asesoría jurídica gratuita, que las personas no tengan miedo, ¿no? Porque al ver que es poder judicial, sí, de repente la gente puede ver como una autoridad, ¿no? Pero que sepan que ustedes son encargados de proteger precisamente sus derechos humanos, ¿no? Sí, así es, todo lo contrario, no tengan miedo, que lleguen con nosotros, donde todo lo que vamos a hacer ahí siempre va a ser por ayudarlos y buscar que se respeten sus derechos humanos. Y les repito, el servicio es totalmente gratuito. Aquí en la Ciudad de México, ¿cuáles son los teléfonos a los que se pueden comunicar? Es el 55 51 300 100, y bueno, ya donde el conmutador, mi extensión es la 1272 para casos especiales de migración. Ya nos vamos, agradecemos a la licenciada Janet Calderón Jiménez, asesora jurídica federal especializada en atención a migrantes, esta conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. También agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, y a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del Canal Judicial.